San Juan, en Puraligüe. El solsticio de invierno y la fiesta de San Juan Bautista en Puraligüe. Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancú, bienvenidos, bienvenidas a nuestra serie de documentales sobre historias, sobre patrimonio ancuditano y chilote. Y hoy día estamos saliendo al aire en un día muy especial, 24 de junio, así que queremos enviar un saludo, un abrazo muy fraterno, muy cariñoso a todos los Juanes y las Juanitas en nuestro archipiélago y en nuestra región, por su día, por su onomástico, por su santoral y por lo que representa. Y precisamente invocamos al Juan Bautista, porque es el santo patrono que nos lleva a este solsticio de invierno, simbólicamente, para católicos, para cristianos, pero también para nuestros pueblos ancestrales y nuestro pueblo chilote, ya que es una conmemoración, un onomástico que es más que el símbolo de solamente festejar a los Juanes y a la Juanita. Y por eso quisimos traerlo a nuestro programa. Vamos a empezar contando un poquitito la historia de dónde nace esta tradición, que sin lugar a dudas es del santoral, del onomástico tradicional en el sur de Chile, y yo diría que en todo nuestro continente e incluso en otros lugares del mundo, por supuesto. No somos una cultura única que es devota, por así decirlo, de San Juan invernal solsticial, sino que la compartimos con muchas otras culturas, incluyendo nuestros pueblos originarios. Y eso vamos a comentar en este primer momento. Y después igual contarles una historia, porque precisamente las noches de San Juan se da para eso, para contar historias, anécdotas, cuentos, adivinanzas, chascarros. ¿Para qué? Para cortar las noches más cortas, aunque parezca algo ilógico. Porque lo que estamos haciendo, como nuestros pueblos ancestrales lo hacían, es esperar la nueva vuelta del sol. El solsticio de invierno es la noche más corta en el hemisferio sur. Perdón, la noche más larga y el día más corto. Al revés de lo que pasa en el hemisferio norte. Pero vamos a ir al simbolismo. Sabemos que nuestros pueblos originarios lo celebraban hace milenios. Y para ellos, para el pueblo mapuche huilliche, era llamado el Huechipantu, o la nueva salida del sol nuevo. Y que coincidía precisamente con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, la noche más larga, el día más corto. Pero eso igual conllevaba un simbolismo muy poderoso, porque para los pueblos originarios y después para el pueblo chilote mestizo, era la renovación, el cambio en el movimiento relativo del sol y la tierra, porque no nos olvidemos que para nosotros es el sol el que se mueve, está muy bajo, muy débil, y llega a un punto en el cual se aleja aparentemente más de nosotros. Incluso en algunos momentos las culturas antiguas creían que el sol nos iba a abandonar. Pero es relativo, quien se mueve somos nosotros, el planeta. Es lo que en astrología se llama el afelio, el momento en que estamos más lejos de nuestro astro rey. Y ahí se llena de simbolismos muy antiguos, muy trascendentes, de los ciclos solares. De ahí viene el nombre de solsticio, como que el sol en un momento se detuviese en el cielo y después continúa su camino, y eso es lo que esperamos en la víspera de la noche de este santo patrono. Comenzó con las culturas originarias mapuche huilliche, hasta que con la introducción del catolicismo, que en muchos aspectos tuvo una actitud bastante intolerante o absolutamente intolerante respecto a las festividades que se celebraban y que no tenían nada que ver con, en ese tiempo, hablamos del siglo XVII, XVIII, incluso XIX, con las festividades
que después formaron parte del calendario católico. ¿Qué simbolizaba para los antiguos mapuches huilliche? Precisamente el cambio estacional, pero también que era un cambio en la espiritualidad, el nexo que tenemos con la tierra, con el sol, con la luna, con las aguas, con el viento, el simbolismo del fuego. Y eso fue creciendo con el tiempo. Y allí se produjo precisamente lo que después, no sabemos exactamente cuándo pasó a llamarse Noche de San Juan y dejó de llamarse Huachipanto. Lo que sí sabemos es que hubo una prohibición explícita, no solo de la Iglesia Católica, sino que de las autoridades civiles, porque consideraban que estas fiestas eran paganas, que eran incluso demoníacas. ¿Pero qué es pagano? En la etimología antigua, greco-latina, paganos son la gente del pueblo, el pueblo llano, los campesinos. Y los derivados de ellos son sus costumbres, costumbres del pueblo campesino, del pueblo llano. Pero que estaban marcadas por una pseudo catálogo de que eran prácticas demoníacas, incluso hasta satánicas. Y por supuesto, como lo hemos visto en el transcurso de los siglos, no tiene nada de eso. Son acciones, gestos, rituales que tenían que ver más bien con la naturaleza y la ligación espiritual de las culturas ancestrales con la naturaleza, y nada de diabólico ni de satánico. Eso fue un invento de la Iglesia Católica y particularmente de la peor creación, que fue la Inquisición. En Chiloé también se aplicó, y después, para tratar, entre comillas, de frenar estas prácticas no santas, se instituyó el onomástico o la fiesta de San Juan. San Juan Bautista en el hemisferio sur y San Juan Evangelista en el hemisferio norte, porque ahí vamos a ir viendo que hay dos Juanes. Incluso aún subsisten algunas leyendas muy interesantes, aunque en Chiloé no lo hemos podido rescatar, pero ustedes van a ver en un pequeño cuento que vamos a narrarle al final de este documental, que dice que San Juan reencarnó e incluso vino a América, vino a nuestro continente hace mucho tiempo, disfrazado como de navegante. ¿Por qué? Porque el santo era curioso, no entendía por qué se le festejaba tanto y tan alegremente. Bueno, hay muchas provincias y lugares en América que se llaman así precisamente por eso. Y nosotros creemos que una de las razones, y lo van a ver ustedes en un cuento que rescatamos al final de nuestro programa, capaz que San Juan haya dado su vueltecita por acá en Chiloé disfrazado de marinero. Y precisamente llega a un lugar que le vamos a mostrar algunas imágenes, pero queremos dejarlo, sí, en el misterio, pero también para que ustedes descubran la maravilla de lugares que aparentemente están tan cercanos a nosotros y no sabemos que existen. Y por eso al documental le pusimos el San Juan de Puraligüe. Ustedes van a ver por qué. Le vamos a dar algunas pistas. ¿Dónde está ese famoso San Juan de Puraligüe? Dijimos, sí, que en el siglo XVIII la fiesta fue prohibida, la fiesta mapuche huilliche, el Huachipanto. E incluso fue ligado a persecuciones que tenían que ver con estos ritos. Por ejemplo, el famoso proceso a los brujos de 1880 tiene que ver con eso también, con prácticas asociadas a la naturaleza, y que la Iglesia Católica, incluso la autoridad política y policial, lo catalogó de brujería. Nada que ver, nada que ver. Este es un mestizaje que tiene otra connotación, más ligado a los ritos con el sol, con la familia, con la comunidad, fuera de la iglesia. Y de allí surgieron una serie de ritos que tenían que ver precisamente con la fertilidad. Fertilidad de la tierra, fertilidad del agua. Y ahí aparecen las famosas pruebas, y las pruebas asociadas a qué. ¿Cómo se conmemoraba la noche más larga? Precisamente, incluso aparte de la fiesta, con muchas costumbres, actos, comida, para pasar esa noche y tener la seguridad que al amanecer el sol volvía a nosotros. Pero hacerlo de una manera festiva, alegre, con hogueras encendidas, con mucha comida,
Y hablando de mucha comida, ahí también en ese proceso nació los famosos reitimientos y la fiesta de San Juan ligados al reitimiento del cerdo. ¿Por qué hacían coincidir las fiestas solsticiales de invierno con el famoso reitimiento o reite de cerdo en Chiloé? Porque precisamente estos ritos que tenían que ver con los ciclos estacionales, los huilliches primero y los chilotes después tenían que dividir su forma de vida y su soberanía alimentaria en ciclos estacionales. El tiempo se medía distinto en esos tiempos, no como ahora. Entonces tenían que calcular sus alimentos que le duraran todo el año. Por eso que era tan importante asegurarse de la proteína animal, y el cerdo era precisamente uno de los animales que fueron incorporados a la cultura y a la dieta chilota aproximadamente en el siglo XVIII, y que proporcionaba una gran cantidad de carne, pero también de otros elementos, incluso como la grasa. Ustedes recordarán, sobre todo los vecinos más antiguos y del campo, que la grasa de cerdo incluso se utilizaba como velas, ¿no? como iluminación. Se aprovechaba completamente por la gran masa de proteína animal que el cerdo entregaba y las calorías tan necesarias en una estación tan fría y húmeda como ustedes saben que es nuestro invierno. Y así también surgió el aprovechamiento íntegro a estos alimentos. ¿Para qué? Para eso, para asegurar una provisión de proteína animal durante estos 3 meses, pero que también tenían una connotación social. Se hacían en comunidad, el reitimiento, ustedes recuerdan que ayudaban todos los vecinos a su alimentación y también a su carneo y proceso. Y ahí surgieron los famosos chocos, que también son una forma muy rica literalmente, de la minga, el trabajo en común, familiar, comunitario. Y fueron enriqueciendo la gastronomía tradicional, y muchos de ellos derivados de la papa, o alimentos derivados de la papa. Pero también un dato que tiene que ver el por qué cobró tanta importancia la crianza de cerdos, no solamente para las fiestas de San Juan, sino que como un bien económico. Parece increíble, pero Chiloé en el siglo XVIII, y tenemos datos duros, ustedes lo van a ver en Canal del Sur, Chiloé fue el principal exportador de jamones al Perú en el siglo XVIII. Y tenemos censos de esa época para no creerlo. Chiloé en 1780, este es un dato duro, en un censo de la Intendencia de Chiloé de esa época, llegó a exportar 12.000 jamones al Perú, 12.000 jamones de cerdo exportado a Chiloé en 1780 al Perú. ¿Cuántos jamones exportamos al Perú o al mundo hoy día, queridos vecinos y vecinas? El cerdo entonces no era solamente un bien delicioso que se convidaba en la fiesta de los reites, sino que también era un bien económico muy importante en Chiloé en el siglo XVIII y hasta finales de ese siglo, principios del XIX. Eso igual tenía mucho que ver con asegurar la alimentación para ese periodo invernal, asociarlo al rito, participar gran cantidad de familias en este ritual, que era una fiesta, pero también como bien económico, y allí la importancia. Y también se generaba una creatividad porque se combinaban los elementos más ricos que le daban la base a la gastronomía tradicional de Chiloé, pero también era su seguridad alimentaria, por supuesto basados en la papa. Y así surgieron otras variedades de milcao, porque todo el mundo afama, conoce y ha probado los famosos milcaos fritos y al horno. Pero resulta que también había otras variedades que incluso no utilizaban manteca, el tropón, que ustedes igual sabrán, el delicioso tropón, que se hacía bailar ritualísticamente en la fiesta de San Juan, pero servía para hacer otros milcaos sin manteca. Incluso se hacían hervidos o con leche después cuando se introducen los lácteos, y era muy saludable porque, como les repito, y lo recordarán los antiguos vecinos, no llevaba ni manteca ni chicharrones, así que era un milcao muy delicioso, muy sano, que casi se ha perdido, así como la mella y otro que es maravilloso, que es la chochoca. Pero también hay un ingrediente que tiene que ver con la práctica ritual de los Juanes, de las Juanitas. Pero recuerden que también estos ritos no es solamente para hacer una comida maravillosa para todos
las familias y amigos, sino que tenía que ver con el traspaso también de los conocimientos patrimoniales. Porque, por ejemplo, muchas familias cuando preparaban los alimentos, obviamente las mujeres eran las manos santas que tenían el conocimiento y la sabiduría para prepararlos, muchos de ellos, sobre todo los que estaban a base de papas, pero también entregaban en ese momento, porque los niños, las niñas, como jugando, ayudaban a hacer los alimentos, como la chochoca, por ejemplo. Entonces ahí las matriarcas, las ñañas, las madres, las abuelas, entregaban ese conocimiento a los niños y como juego aprendían el secreto intangible de preparar esos alimentos tan maravillosos como la chochoca, por ejemplo, asada, que ustedes lo van a ver que por suerte todavía se conserva en los campos. Una de las variantes gastronómicas riquísimas de nuestra papita sagrada. Y por supuesto que para los más mayorcitos, todas las fiestas de San Juan tenían que estar muy bien regadas y compartidas. Primero con el mate era fundamental. El mate igual, vamos a hablar no en extenso del mate, pero es una costumbre que trajeron los migrantes chilotes, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX de la Patagonia. Ustedes saben que la yerba mate es una infusión de origen guaraní, pero que después se dispersó en toda la Argentina, en todo el Río de la Plata e incluso sur de Brasil. Y a los migrantes chilotes y chilotas que estuvieron trabajando en esos periodos se trajeron esa costumbre maravillosa, que es el mate, que es infaltable en San Juan, bueno, todos los días. La gente chilota de campo y ciudad es muy amante del mate, de la manera tradicional, mate dulce, mate amargo, mate cocido, que es una de las costumbres que adoptamos, riquísimas costumbres que adoptamos de la cultura guaraní y de la cultura patagónica. Y ni hablar de la chichita deshumedecida de San Juan, porque precisamente otro de los elementos de alimentos que se mestizaron en nuestra naturaleza fue la manzana. Y se convirtió precisamente en la bebida tradicional de Chiloé, la chicha de manzana, que se prepara de diferentes maneras. Y precisamente en invierno no puede faltar la chichita deshumedecida, como ustedes van a anhelar, espirituosa, para festejar a los Juanes y a las Juanitas. Entonces van viendo la riqueza de esta fiesta, que conlleva una serie de rituales, pero también de mucha práctica. Y en el arte, sin lugar a dudas, no puede haber una fiesta de San Juan o de Juanita sin música. Y precisamente los músicos tradicionales al principio cantaban a capela, pero después, precisamente igual los migrantes patagónicos tienen que ver con aquello, cuando se introduce la guitarra, por el lado ibérico primero, y después el acordeón por el lado patagónico, y otra vía que al parecer fue por la migración de músicos o de inmigrantes del norte de Europa. Esa fue una de las vías que entró el acordeón a Chiloé, y también por el lado patagónico, sobre todo la pequeña y maravillosa acordeón a botones, como le llaman los campesinos, o la verdulera. Y allí los músicos eran infaltables, porque precisamente como el ritual aguantaba toda la noche para esperar el nuevo sol, era con música, con canto y con baile. Por eso que los músicos eran infaltables en cualquier festividad de San Juan. Y a ellos los recordamos con mucho cariño. Entonces, como ustedes ven, la festividad de San Juan es una ritualidad que aún está viva, y eso es lo más valioso, queridos vecinos y vecinas. No solamente que lo celebra la gente del campo en Chiloé, los isleños, las isleñas, sino que también en la ciudad, e incluso no habiendo Juanes, porque esa es la gracia que tiene. Organizar un pequeño medán, un convite, un pequeño carneo, pero es revivir ese espíritu de humanidad, de minga, de yoco sin repartir, sino que más bien el compartir. Fíjense que cerca está en Chiloé, casi son sinónimos de repartir con el compartir, la esencia del yoco. Pero de saber y de volver a nuestros antepasados, a nuestros ancestros. La naturaleza está viva, nosotros no tenemos que perder el punto de vista jamás de nuestra naturaleza. No solamente esperar al sol que regrese, como esperaban los antiguos huilliches del Huachipantu, sino que la naturaleza entera, el sol es lo que genera vida. Por lo tanto, si no estamos atentos a estos ciclos naturales,
que al mismo tiempo nos generan cultura, perdemos la raíz de ser precisamente lo que somos, una cultura única. Por eso es tan importante San Juan y otros santos. No se olviden que vienen también asociados los Pedro, los Pablo, los Luises, las Cármenes, en este periodo estival, junio-julio, que también son muy celebrados. Y eso es lo interesante y rico de la cultura chilota, que como dice el dicho, lo celebran moros y cristianos. ¿Por qué? Porque la cultura es más allá que la religión es una parte de la cultura. Nosotros absorbemos esa cultura que no es solamente de capilla. Muchas fiestas no tienen por qué ser necesariamente de capilla, son del pueblo. Ahí sí que yo confirmo que son paganas, pero paganas en el sentido creativo del pueblo. Nada, saquémosle todo lo satánico, todo lo demoníaco, que en algún tiempo la Inquisición, la tristemente célebre Inquisición, quiso entregarnos. Y para pasar, o dejarles a ustedes, no una despedida, sino que este pequeño cuento visual de una leyenda que está como perdida en Chiloé, pero nosotros quisimos rescatarla, que capaz que es San Juan reencarnado y disfrazado de marinero que vino de Iberia, anduvo por nuestras costas, anduvo por Ancú, anduvo por La Cuy, anduvo por Puraligüe. Pero antes de dejarle con esa historia, y el misterio y la maravilla de San Juan, hay una rogativa que nosotros siempre hacemos al Bautista, y que tiene que decir algo como: no conservamos nada más poderoso que nuestra memoria y nuestra historia. Por eso que todos aquellos que pretendan negarla o eliminarla, sepan que más temprano que tarde van a sucumbir ante ella. Por eso defenderemos la memoria y la historia, nuestra historia y nuestra memoria, a toda costa, porque Chiloé es eso, Chiloé es una región, recalco, Chiloé es una región de naturaleza, de cultura y de patrimonio. Larga vida al Huachipantu y a San Juan Bautista. Y ahora, la leyenda de San Juan en Puraligüe. Contaba una leyenda colonial que San Juan Bautista se apareció en Chiloé disfrazado como un viajero que venía navegando desde Oriente, buscando tierras al occidente, deseando saber por qué hacían fiestas en su honor en el solsticio de invierno. Recala en el puerto de San Carlos de Ancud y se desembarca en una comarca de la Cuy llamada Puraligüe, mágica ensenada que refleja sus aguas como el cristalino de los ojos. Al bajar tierra en el estero El Dique, escucha música, cantos y algarabía en un atardecer de junio. En una casa fogón chilota, ve a un grupo de amigos que comparten animadamente, brindando por uno de los suyos que coincide con el onomástico. Toca la puerta y, respetuosamente vestido de riguroso negro, se presenta como Juan el Navegante. El dueño de casa le recibe amablemente y, al saber que tiene el nombre del Bautista, le invita a pasar y sumarse a los festejos, como era la tradición ya arraigada por siglos en el archipiélago. Rápidamente se suma a la fiesta, acaparando la atención por su simpatía, histrionismo y atrayente conversación. Aunque pidió que por favor no le fotografíen el rostro, por ello solo mostramos su silueta y manos, antes de llegar a la casa fogón, queda encantado al recorrer un sendero de bosque nativo, donde encuentra cálidas y transparentes tinajas de agua que reflejan bellamente el estero y que le dan su nombre. Sin duda, que era el Bautista. Después, avanzada la noche, pasa a ser el mejor narrador de leyendas que escuchó en sus viajes por Hispania y Medio Oriente, describiendo las pruebas que se realizaban esa madrugada en su honor, pero también recreando milenarios ritos solares y solsticiales. Nos pide no le fotografiemos su rostro, porque es muy supersticioso,
Por ello solo vemos sus manos sirviendo a la concurrencia la cálida chicha de manzana que encantó al viajero. Asimismo, pidió le enseñaran a preparar esos deliciosos panecillos de papa, chilota y chuños fritos que le llaman guaemes o vaemes, que fueron los preferidos por todos antes que estuviera listo el reitimiento y los yocos. Avanzada la noche, Juan, el navegante, contó la leyenda de los entierros, no de piratas, sino que los campesinos y pescadores lo hacían en cántaros de greda para ocultar sus pocos objetos de valor, joyas o monedas, ante la amenaza de saqueos cuando el archipiélago estaba en guerra con Chile, y que en las noches de solsticio ardían o se manifestaban fantasmagóricas apariciones en sus alrededores. La fiesta continuó hasta la amanecida, avivada con cantos, bailes de incansables músicos, algunos presentes y otros ausentes, pero vivos en nuestro corazón y memoria. Pero antes que nos diéramos cuenta, Juan, el navegante, había desaparecido tan misteriosamente como llegó. Nunca vimos su barco en la ensenada, pero alguien de la cofradía de Puraligüe dijo al despedirnos: «Tengo la sensación que el espíritu del Bautista fue quien nos visitó esta noche, presagiándonos que el sol volverá y nuestra tierra volverá a ser fértil la próxima primavera». Volvimos todos a nuestra casa con el corazón alegre y un abundante yoco, dando gracias por los alimentos compartidos, con la esperanza de un nuevo reencuentro en San Juan de Puraligüe, donde su fuego sagrado no se apagará jamás.